Los cuidados paliativos son una parte de la medicina que nos ayuda a tratar al paciente desde otra perspectiva. Realmente se da un enfoque muy integral al paciente desde el punto médico, desde el punto emocional, desde el punto espiritual. Ajá. Las enfermedades que más valoramos en cuidados paliativos son las enfermedades neoplásicas, ¿no? Las enfermedades con cáncer, pero no significa que solamente este tipo de enfermedad se pueda atender. Eh, Siempre los pacientes es de cuidados paliativos y ponen así su cara, ¿no? De que ya valí, ya no voy a pasar de mañana, ¿no? Y te das cuenta de que el calor humano, la calidez con la que llegas a tratar al paciente modifica tanto el pronóstico, modifica tanto la supervivencia del paciente. Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Hola, ¿qué tal amigos de Health Radio? Yo soy Mauricio Vázquez y me da mucho gusto que te interesen los temas de salud que presentamos en este espacio. Hoy hablaremos de cuidados paliativos. Estoy seguro que has escuchado el término, pero ¿realmente sabes qué significa? Si te interesa saber más de este tema, quédate hasta el final, porque vamos a conversar con una experta que nos dará una perspectiva diferente desde su rol en el primer nivel de atención. Hoy tenemos el gusto que nos acompañe la doctora Giselle Carrillo. Ella es especialista en medicina familiar por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene formación en cuidados paliativos, rehabilitación geriátrica y psico-oncología. Actualmente se desempeña como médico familiar en una unidad del IMSS en el estado de Morelos. Doctora Giselle, qué gusto que nos acompañes y bienvenida. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta sesión informativa. Pues estoy muy contenta de participar aquí contigo, de que nos escuchen, de que nos vean y que pues sea una sesión bastante importante para todos los pacientes y todos aquellos que les interese el tema. Pues muchas gracias, doctora. Es un gusto poder hablar contigo de este tema y poder compartir tu perspectiva con nuestros amigos. Así que para abrir esta conversación, quisiera preguntarte qué debemos entender por cuidados paliativos y por qué es importante conocer de este tema. Los cuidados paliativos son una parte de la medicina que nos ayuda a tratar al paciente desde otra perspectiva. Realmente se da un enfoque muy integral al paciente desde el punto médico, desde el punto emocional, desde el punto espiritual. Se empieza los cuidados paliativos a pacientes con enfermedades crónicas. Se tiene la idea de que los cuidados paliativos siempre son al término de la vida, pero la verdad es que no. No, siempre se debe comenzar cuando comienza, pues al final de cuentas, cuando se da el diagnóstico de enfermedad crónica, porque son enfermedades que nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Entonces, siempre los pacientes es de cuidados paliativos y ponen así su cara, ¿no? De que ya valí, ya no voy a pasar de mañana, ¿no? Pero la verdad es que no. Los cuidados paliativos es darle otro enfoque, se les da otro enfoque a la vida como tal. Entonces, dentro del área médica, ya hablando específicamente dentro del área médica, pues nos centramos más en la parte de mejorar la calidad de vida a través de los síntomas que vayan presentando los pacientes. Perfecto, doctora. Pues qué interesante perspectiva nos compartes, porque cuando escuchamos cuidados paliativos, pensamos que, ya me desahuciaron, ya me voy a morir, y no necesariamente significa eso, ¿no? Como bien lo estás comentando, y si lo entendimos bien, cuidados paliativos significa mejorar la calidad de vida durante el proceso de una enfermedad crónica. Y bueno, sabemos que hoy en día hay muchísimas enfermedades crónicas, y en este sentido,
¿Nos puedes compartir cuáles son aquellas enfermedades crónicas que deberían de estar apoyadas por cuidados paliativos? Las enfermedades que más valoramos en cuidados paliativos, la primera o la principal son las enfermedades neoplásicas, ¿no? Las enfermedades con cáncer. Pero no significa que solamente este tipo de enfermedad se pueda atender. Se atienden desde enfermedades crónicas como diabéticos ya complicados, hipertensos ya complicados, cardiópatas, pacientes con enfermedades, con hepatopatías, ajá, todos aquellos con alguna enfermedad con inmunodeficiencia, ajá, que nos pueda, que lleve un control el resto de su vida y que nosotros tengamos que estar como que manteniendo ese enfoque de dejarle una estabilidad todo el tiempo, ¿sabes? La gran mayoría de los pacientes tienden a pensar de que solamente se enfoca al dolor también, pero no, o sea, es parte de, porque sí es muy importante, es parte de, pero también nos podemos dedicar a esa parte de el control de, no sé, mareos, vómitos, falta de aire, todos esos síntomas que bajan la calidad de vida del paciente y ayudamos incluso al pronóstico y a la sobrevivencia de ellos. Por supuesto, doctora. Oye, entonces una pregunta. ¿Cómo podemos entender la diferencia entre curar y cuidar? Bien bonita esa pregunta porque a veces se va de la mano. A veces se va de la mano, pero curar no curamos como tal, más bien aliviamos y damos seguimiento, lo que es que cuidamos. Ujú. Entonces, eh, tengo el recuerdo muy marcado de un pacientito que tuve, pero él tenía una enfermedad neoplásica a nivel de médula, o sea que tenía un cáncer a nivel de médula. Y él siempre iba como muy enojado a la consulta, ¿no? Porque aparte yo lo veía en primer nivel porque tenía otros padecimientos, que era hipertenso. Entonces él estaba muy enojado porque me decía, ¿cómo es posible que no me puedan curar? Y yo siempre tratando de decir, es que pasaste a otra etapa, ajá, pasaste a otra etapa en donde vas a vivir el tiempo, el pronóstico de tu enfermedad o inclusive más, pero vamos a llevar el control de tus síntomas. No es posible curar porque ya en la parte de oncología, o sea, ya había hecho todo lo posible, las quimios, las radios, y ya no era posible. Y él seguía molesto porque no se podía curar, ¿no? Entonces es muy importante que los pacientes entiendan esto. Se transforma más bien la vida. Ajá. Entonces lo que hacemos es cuidar la calidad de vida con la que seguimos estando. Ujú. Entonces, cuidar y curar es muy diferente. Muchas veces van de la mano, definitivamente. Ajá, porque para poder llegar a curar en enfermedades agudas, que no es nuestro tema, pero enfermedades agudas, también necesitamos un cuidado, ¿no? Pero en el caso de las enfermedades crónicas, el cuidado es esencial en todos los aspectos de la vida. Qué interesante reflexión, doctora. Oye, ¿y tú que trabajas en el primer nivel de atención, que es prácticamente donde las personas llegan a consulta, ya sea por síntomas relacionados con su enfermedad o quizá porque tienen alguna otra comorbilidad? ¿Cómo es que tú recibes al paciente o cómo un médico es que debería recibir al paciente? Quiero decir, ¿cuáles son aquellos puntos clave que se deben de considerar para dar una mejor atención pues a estas personas que realmente les ha cambiado la vida y que tienen todo un reto por delante? Yo te diría de inicio que el médico familiar es la piedra angular, totalmente. Medicina familiar es la base de todo lo demás. Si no estás bien en eso, pues no estás bien en todo lo demás. Entonces, el médico familiar tiene que tener la empatía con el paciente de sobra, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo conoces al paciente, o sea, es un todo integrado, ¿sabes?
el médico familiar tiene que conocer al paciente, tiene que conocer a los familiares. Ajá. En la consulta muchas veces ni siquiera van como tal a un síntoma físico en específico, sino quieren platicarte porque en ese momento se sienten mal. Entonces tienes un enfoque psicológico con el paciente muy pesado. Ujú. Entonces, la labor del médico familiar es titánica. Él es el coordinador de todo lo que le vaya a pasar al paciente, desde que llega contigo hasta que se va a valoración por segundas especialidades. Si el médico familiar no está actualizado, no está empático, no está abierto a escuchar al paciente, muchas veces puedes retrasar el pronóstico del paciente, o la atención de calidad del paciente. Entonces, ¿por qué? Porque coordina las atenciones con segundo nivel. Que es un paciente, no sé, cardiópata. Entonces vamos a valorar, pues, con todos sus estudios y que no estés complicado y que si estás complicado, vámonos con el cardiólogo, vamos a ver qué nos dice el cardiólogo. Pero empecé a tener, no sé, falta de aire. Bueno, vamos a coordinar una atención con el neumólogo y vamos a ver qué tanta interacción puede haber entre tu corazón y tus pulmoncitos y todo eso, ¿no? Me siento intranquilo, bueno, vamos a psicoterapia. O sea, él coordina, el médico familiar coordina. Y aparte de todas esas especialidades, pues te adjudicas todos esos tratamientos, ¿no? Porque cardiología, neurología, todos los ven y te dice, médico familiar, te lo encargo, te dejé todos los medicamentos, ¿no? Y tú tienes que ir valorando dosis, medicamentos, todo. Entonces, ser médico familiar es para este tipo de pacientes es un apoyo muy grande porque debes de saber en qué punto estás parado con el paciente, definitivamente. Pues súper interesante estos puntos que comentas, doctora. El primero de ellos que se me hace muy relevante, pues es la integración pues, de la familia, ¿no? Yo sé que muchas personas, bueno, pues los acompañan a consulta, pero no sé si al final los dejen entrar solos. No sé si ustedes también les piden a las personas que pasen con su familiar para que escuchen, para que entiendan, un poco también para que les den apoyo. Otro punto importante es esta parte de empatía que mencionas. La verdad que yo he notado que no todos los médicos familiares la tienen. Y en este sentido quisiera preguntarte, ¿cómo es que un médico familiar se prepara pues para dar un mejor apoyo en este sentido a sus pacientes? Pues creo que todo empieza desde el punto de vista de que pues, te guste lo que hagas, ¿no? Definitivamente. Entonces, la verdad es que hay veces que nosotros estamos sobrepasados en cuestiones de sistema de salud. Yo trabajo, por ejemplo, para un sector de gobierno, entonces, pues muchas de las veces estamos sobrepasados en ese aspecto, pero creo que nunca se pierde esa sensibilidad y más con este tipo de pacientes, ¿no? Que hasta que no te toca, hasta que no lo vives en carne propia, es cuando dices, ay, debí haber tenido cierto cambio de actitud con ciertos pacientes. ¿Qué es lo que nos lleva a tener esa empatía? Pues los conocimientos y el verlo y la experiencia. Nosotros pues llevamos 7 años de carrera en la cuestión de la licenciatura, en donde empezamos a ver, ¿no? Desde el inicio cómo van cayendo estos pacientes en el sentido de pasas visita, los ves encamados o los viste en consulta y los mismos que viste en consulta los ves ya ingresados. Entonces es como que sí es un choque emocional cuando recién lo empiezas a ver. En la residencia, en la especialidad, ya lo ves como un poquito ya más un enfoque más clínico, más directo, más tal cual, ¿no? Con una especialidad ya definida. Y en mi caso, siempre me llamó la atención la parte del cuidado paliativo gracias a una rotación que tuve en geriatría, que, wow, me encantó. Y
y te das cuenta de que el calor humano, la calidez con la que llegas a tratar al paciente modifica tanto el pronóstico, modifica tanto la supervivencia del paciente. No es solamente nosotros, ¿no? También es el entorno en el que ellos se desenvuelven, pero sí modifica mucho eh, el pronóstico. Pues muchas gracias por esto que nos compartes, doctora, porque la verdad que estos apoyos emocionales, estas redes de apoyo que pueden tener las personas, pues son muy valiosos para ellos para sobrellevar el transcurso de su enfermedad, ¿cierto? Y en este sentido, doctora, ¿es el médico familiar quien indica la implementación de cuidados paliativos o es el especialista de segundo nivel? ¿Qué nos compartes? Eso lo podemos identificar todos los médicos, ya sea de cualquier especialidad. Ajá. Pero hablando específicamente si llega contigo a primer nivel, en el caso mío, lo identificas desde el momento en el que el paciente comienza a tener complicaciones de su enfermedad. Es decir, ya ves que el paciente que ya estás viendo mes con mes por, no sé, por diabetes o por cardiopatía, ya está teniendo ingresos hospitalarios ya más repetitivos, ¿no? Entonces, ahí es como que ya se prende el foco de que ese paciente, independientemente de los ajustes que tú estés haciendo, ese paciente ya no está respondiendo a ese tratamiento. Entonces, es ahí donde puedes ya comenzar a derivar. En el caso, por ejemplo, de instituciones de salud gubernamental, que no son privadas, nosotros siempre vamos a derivar a segundo nivel, que son segundas especialidades, dependiendo de la patología del paciente, y entonces es ahí donde ellos pueden derivar a cuidados paliativos o tratamiento del seguimiento del dolor. Ajá. Primer nivel, ahí estamos un poquito limitados, ¿no? De que no podemos enviar directamente de primer nivel a segundo nivel, que es cuidados paliativos. En el área fuera de gobierno, ajá, directamente, ¿no? En cuestión de medicina privada. Pero sí, identificas al paciente desde el momento en el que se empieza a complicar, en el que se empieza a ver que pues ya no está resolviendo con el tratamiento. Es ahí donde ya dices, vamos a darle estabilidad. ¿Por qué? Para que mejore su pronóstico. ¿Por qué? Porque no nos va a mejorar o porque no nos va a resolver en este momento. Ajá, entonces vamos a darle esa estabilidad, vamos a darle esa calidad de vida y vamos a mantenerlo. Muchas gracias por tu respuesta, doctora. Y entendiendo un poco que los cuidados paliativos son una atención multidisciplinaria, ¿cuáles son aquellas áreas que tienen una mayor intervención? ¿Qué nos compartes? Pues no estamos solitos, ajá, no estamos solitos y eso es bien importante. El cuidados paliativos siempre va a estar agarrado de la mano con otras o va a ayudarse de otras áreas, ¿no? Como bien lo decías, ¿no? Psicología es imprescindible. Fíjate, te quería comentar, hay un estudio del Journal of Medicine del New England que se trataba del 2019, me parece, que trataba el área psicológica, era la valoración psicológica en pacientes con cáncer. Y el estudio fue que todos estos pacientes que llevaron terapia psicológica mejoraron mucho su calidad de vida y mejoraron incluso la supervivencia. Y te voy a decir por qué. Cuando nosotros llevamos una terapia psicológica, nosotros vamos a mantener nuestro sistema inmune alto. O sea, vamos a mantener esa estabilidad emocional y la estabilidad emocional nos lleva al sistema inmune. ¿Ya? Entonces, mientras nosotros estemos deprimidos, estemos estresados, estemos ansiosos, nuestro sistema inmune va a bajar. Entonces, aquellos pacientes que llevaban toda esta carga, tanto de la enfermedad, porque aparte son pacientes que cuando tú platicas con ellos, te dicen que no tan solo les importa su enfermedad, les importa que con quién se va a quedar
fulanito, ¿no? Que cómo le van a hacer con la casa que no acaban de pagar. Y todas esas cosas que lleva cargando el paciente, necesita soltarlas, porque es algo que no nos va a dar un buen pronóstico, porque es algo que nos lo va a llevar a la depresión. Entonces, lo que hacemos es una terapia, lo mandamos a terapia, que aprenda a manejar todas estas emociones y eso nos ayuda a la supervivencia. Esa es un área. Otra área muy común que nosotros ocupamos es la de nutrición. El nutriólogo con nosotros tiene que ir así. Ajá. ¿Por qué? Porque son pacientes comúnmente que tienen disminución del estado proteico calórico, ¿sale? Entonces, siempre es importante que nos mantengamos en una, si no recuperar la masa, porque es muy importante tener masa muscular, si no recuperamos la masa, de menos mantenerla, para que tengamos por ejemplo, un sistema cardiovascular fuerte, ¿no? Otro del que nos apoyamos es pues enfermería. Enfermería es nuestro amiguito de todo el tiempo, ¿no? Con el que siempre andamos. Entonces, si enfermería no nos apoya, pues prácticamente muchos de nuestros procedimientos no serían posibles. Ajá, entonces, incluso llega a haber especialidad en cuidados paliativos también de enfermería. Ajá, porque ellos saben cómo se tiene que poner al paciente, cómo se tiene que postrar al paciente, cómo sentarlo, cómo ponerle la sábana al paciente, cómo bañar al paciente, en caso de que el paciente pues ya no tenga movilidad, todo eso. Entonces ellos son los especialistas en eso. Ujú. Entonces siempre de la manita con enfermería, con psicología, con nutrición, que son con los que más nos apoyamos. Y obviamente pues todas las demás especialidades pues dependiendo del paciente. Pues sumamente interesante esta información que nos compartes, doctora. Y para ayudar a nuestros amigos, para orientarlos un poco, ya sea los familiares o ellos mismos, podrían solicitar en su consulta familiar o en su consulta de especialidad el apoyo de cuidados paliativos. Sí, sí, cuando estamos en el área de consulta, sí, los mismos familiares llegan a identificar a su familiar de que ya no está pues resultando un tratamiento alentador, ¿no? Entonces, ellos mismos llegan y dicen, ¿sabes qué, Doc? Yo veo que podemos mantener a mi familiar, no sé si es posible que nos mande, no sé, con cuidados paliativos o con medicina del dolor, y se gestiona la valoración, porque pues al final de cuentas nosotros los vemos, ¿qué será? No sé, 20, bueno, en área del hospitales de gobierno, pues nos dan 15 minutos, ¿no? Pero a veces nos extendemos hasta más, 20, 30 minutos con el paciente. Entonces, si nosotros lo vemos en ese momento, pero el familiar lo ve los 29 días restantes del mes, ellos son los que nos dicen, paciente, Doc, tengo checado esto no me está gustando, esto está pasando, esto. Y entonces es ahí donde dices, ok, bueno, sí te ayudo, gestiono la valoración y listo, ¿no? Pero muchas veces es difícil porque nuestro sistema de salud está un poquito limitado en ese aspecto. Son muchos pacientes y como te decía, estamos sobrepasados. Sé que no es el tema, pero muchas veces estamos sobrepasados en ese aspecto y es difícil, pero siempre te puedo hablar desde la parte personal. Con mis pacientes siempre trato de mover, de gestionar, a ver si puedo ayudarles a conseguir una cita, si me muevo a tal, ¿no? A veces es así. Y en el área privada, pues sí, directamente, o sea, directito se va directo a cuidados paliativos. Pues muchas gracias, doctora. Es súper importante que nuestros amigos sepan que sí pueden solicitar a sus médicos el apoyo de cuidados paliativos. Y en este sentido quisiera yo preguntarte lo siguiente. Entendiendo que los cuidados paliativos pues tienen un enfoque principalmente para ayudar al enfermo, pero ¿qué pasa con el apoyo a los familiares? Ya que son ellos pues quien dan todo de sí para apoyar a sus
familiares enfermos. ¿Qué nos comentas al respecto? Fíjate que lamentablemente no tenemos un seguimiento al cuidador, cuando deberíamos de sí tenerlo. Comúnmente, bueno, la gran mayoría de las veces, si no es que todas, nos dedicamos y nos centramos en el paciente. Pero la verdad es que el cuidador se las lleva a marchas forzadas muchas de las veces. Y este es un tema muy importante. Cuando hice cuidados preventivos en la UNAM, hice un estudio precisamente de sobrecarga del cuidador. Ajá. Entonces, el cuidador es imprescindible y el cuidador a veces necesita ser cuidado porque él es el que lleva toda la carga, él es el que los lleva a las consultas, él es el que los lleva a que revisa medicamentos, que tiene una bitácora de medicamentos, que tiene una bitácora de glucosa, de presión, de todo. Entonces, muchas veces se nos llega a deteriorar más rápido los cuidadores que el mismo paciente. Ajá, entonces, lamentablemente es que no tenemos un seguimiento al cuidador, esa es la verdad, un seguimiento al cuidador. Yo lo que hago en mis consultas es que siempre trato, independientemente de que estoy valorando al paciente, siempre trato de escuchar al cuidador. Oye, ¿cómo te sientes hoy? A veces les pregunto, oye, ¿ya comiste? ¿No? Y no, porque ellos la hacen de enfermero, ellos la hacen de nutriólogo en sus casas. Ajá, ellos son todo. Ujú. Y a veces son uno solo. Independientemente de que haya más familia, es uno solo. Ujú. Entonces, no tenemos un programa específico para el cuidador. Se debería implementar al cuidador porque al final de cuentas interviene indirectamente al área de salud. Nos llegan ya hipertensos, nos llegan ya diabéticos cuando nos dicen, es que yo cuidaba a mi mamá, yo cuidaba a mi papá y desde ese entonces me volví hipertenso, ¿no? Entonces, sí, no tenemos un seguimiento, pero sí deberíamos de tener. Perfecto, pues muchas gracias por tu respuesta, doctora. Y ya casi para cerrar, ¿cuál sería tu recomendación para las personas en este sentido de compasión, de ponernos en lugar del otro? Porque a veces pues nos cuesta mucho trabajo preguntar o incluso entiendo que llegan personas ya más informadas porque pues ya le preguntaron al doctor Google o hoy en día al doctor ChatGPT, ¿verdad? Pero ¿cuál sería una recomendación general para las personas para que tengan conciencia de la importancia de los cuidados paliativos y cómo pueden aplicarlos de mejor manera si es que alguna vez los necesitan? Pues principalmente si llega a ser, por ejemplo, un familiar o un amigo o vecino, es la alarma, ¿no? Es esa alarma que nosotros traemos integrada de, pues esto no está bien. O sea, esto de que, pues, fulanita o fulanito está teniendo muchas crisis de falta de aire, como que, oye, vecino, pues, échale un ojito, ¿no? La recomendación es simple, llévalo con tu médico familiar. Ajá, llévalo con tu médico familiar y que el médico familiar decida, cheque, ajá, que lo examine. Y siempre les digo, si no te convence, si aún así, ya tratándote, ya valorándote, aún así persisten los síntomas, entonces no está mal pedir una segunda valoración o no está mal pedir otra valoración, ¿sale? Que a lo mejor no es tu médico de confianza, pero pues quieres otro médico, ¿no? Otra valoración. Y eso es importantísimo, porque uno sabe, uno los ve, uno los está viendo. ¿Eh? Entonces, a mí ya me tocó de este lado ser paciente y ser familiar. Entonces, es como, oye, ¿sabes qué? Yo ya lo estoy viendo que está deteriorándose y les vas ayudando incluso a ellos, a los mismos médicos, ¿no? Porque son cosas que ellos a lo mejor en ese momento no ven porque no están en sus casas. Ujú. Pero siempre la recomendación es de que si a ti se te prendió el foquito de que algo no está bien, tienes que ir a valoración médica. Y ya de ahí, déjenos hacer nuestra chamba. Déjenos hacer nuestra chamba para que podamos,
desplayarnos y ayudarlos, al final de cuentas. Y recomendaciones para mis colegas, cuidados paliativos es algo que tienen que saber, un diplomado, una maestría no estaría nada mal para actualizarse, entonces es algo que es imprescindible en nuestra formación, en nuestro día a día prácticamente. Pues doctora, quiero agradecerte mucho por tu participación en este espacio y por compartirnos esta perspectiva desde tu rol en el primer nivel de atención. Así que ahora cuéntanos dónde pueden encontrarte nuestros amigos para una consulta o asesoría y más información sobre este tema. Me pueden encontrar en Instagram como doctora Gizeh, Gizeh, en Facebook igual como doctora Gizeh. Igual si tienen alguna duda o pueden mandarme un mensajito, ahí en mis páginas está mi contacto, y también en TikTok, igual lo mismo, doctora Gizeh. Fantástico, doctora. Pues muchas gracias por la información y por tu amabilidad. Claro que sí, Mau. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti por esta oportunidad y esperemos que no sea la última. Podemos tener muchos temas de los cuales hablar y también estoy a disposición de todos los que nos escuchan, de todos los que nos ven. Si tienen alguna duda, sin problema pueden también contactarme y listo. Pues así será, doctora. Por lo mientras te enviamos un saludo muy fuerte desde aquí, desde la Ciudad de México, y nos vemos muy pronto. Claro que sí. Bonito día. Chao. Nos vemos. Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast, con más información especializada, invitados, novedades y sorpresas en temas de prevención y cuidado de salud humana. No olvides darle a like a nuestra página para mantenerte informado de todas las novedades que estamos preparando. Y compártela con tus amigos para que hagamos una comunidad saludable. Hasta pronto, cuídate mucho. Health Radio, el podcast de la salud.